Eco 360. Tú quieres hablar con los panas, solo presta atención y ponte a practicar con mi canción. Esto es cultura, esto no es invención. Cafu cantante da una lección. Chantín es casa, mamá es viejita, primo es mopri y niña peladita. Papá es viejo, ñao es cuñao y blum blum de cariño pa' la gordita. Amigo es compa, cabeza es chunta, sin nalga es chata y nalga es punta. Bravo es cabreao, miedo es cagao, liso es fresco y pendeja es tonta. Muletillas. Vamos a hablar de las muletillas de los periodistas y la manera de hablar de los panameños. Eso un poco después. Mucho se habla de las muletillas de los periodistas y a veces es bueno hacer ese autoanálisis o la autocrítica, aunque no es necesariamente negativo utilizar las muletillas. El vital líquido, lo que es, se dice de que el éxodo masivo, cuando todo el mundo sale o entra a la ciudad, más sin embargo, precisamente, definitivamente, específicamente, el descomunal tranque, congestionamiento vehicular, la droga conocida como el hoyo oxiso, antes que nada, más que nada, donaire, etc. Tengo más, pero se los voy a guardar. Sí. Hablemos un poco de esto. Bueno, ¿Son estilos? Yo creo, no, eso no es estilo. Yo creo que hay un círculo vicioso entre las audiencias y los periodistas. Y muchas veces hay gente que me pega las quejas, dice, por internet o lo que sea. Sí, a través lo dijo. Me dicen, bueno, es que los periodistas. Pero no es solo los periodistas. No solo los periodistas cometen estos errores. Sin embargo, si las personas... La televisión sobre todo es una gran escuela. Y este tipo de errores son más de la televisión y de la radio, no de los periódicos. Entonces, es una gran escuela y hay personas, incluso educadas, que creen que lo que así en plan masivo es lo correcto. Yo he escuchado profesoras dando una charla y vuelve y el de qué, y piensan que es lo correcto porque lo escuchan en la radio y la televisión. Es más, un profesor le da clase a 40 personas o a 20. Aquí cuando usted está, a mí me decían que estos noticieros de los canales abiertos son 200.000, 300.000 personas que están viendo eso y creen que tiene tanta fuerza ese mensaje que creen que es lo correcto, aquello que se está diciendo. Entonces se ha puesto de moda esa muletilla de lo que, el dequeísmo. Eso es algo corriente en la lengua. Sin embargo, me parece que lo inaceptable es que la gente lo acepte como bueno. No importa. Pero hay cosas que no son negativas o son errores, pero sí son formas particulares de... por ejemplo, un periodista no dice muerto o fallecido, dice occiso. Bueno, siempre. O sea, yo si la persona la están investigando es un sujeto, por ejemplo, no es... Sí, o sea, muchas veces son... es una especie de jerga periodística. Hay algo que me parece que es muy terrible, es esto de se dio a la fuga, cuando dice se fugó, o la policía dio con la captura. Yo digo, ese es lenguaje policíaco. Sí. No dio con la captura, capturó. Sí. O fue capturado, lo que sea. Entonces... Y se la pasan haciendo a veces, y me incluyo, porque yo también digo bastante. Hacen un llamado, siempre hacen un llamado, ¿te das cuenta? Sí, yo quiero ponerlo de la siguiente manera. Quizás uno de los lugares donde el lenguaje está en una especie de laboratorio es en la redacción. Y un laboratorio vivo. No es que en el resto la gente... Pero no importaría qué pasaría si en la calle la persona habla de cualquier manera. Si usted va a un medio de comunicación y lo plantea así, eso está influyendo, está incidiendo sobre mucha gente. Pero ¿qué pasa con el periodista? El periodista lo recibe de la policía, lo recibe del economista. Mira, hay toda una jerga de la economía que cómo la trasladas a un lenguaje sencillo, no es una cuestión fácil. Sin embargo, creo yo que ahí está el reto de... Pero el periodismo no debe ser, o sea, el que no es especializado, el que no es periodismo económico, el que no es periodismo deportivo, no debe ser sencillo. Debe ser sencillo, por supuesto. En sus expresiones, en sus términos. Debe ser sencillo. Y mira, esto de, por ejemplo, el vital líquido, a lo mejor en un momento dado funcionó. El problema es que se desgastó. Pertinaz lluvia. Pertinaz lluvia, igual, se desgastó.
Y yo no sé si debo decirlo, pero bueno, dice que el viernes uno puede decir Claro. cosas. La primera vez que yo escuché la palabra descomunal, no la escuché, la leí en 100 años de soledad. Dice que cuando Úrsula Iguarán vio que el hijo estaba, bueno, no puedo decirlo ahora, y le vio sus Adelante. partes, él no se había querido dejar ver de la mamá durante muchos años. Cuando tenía 8 o 9 años, la mamá abre la puerta Y lo vio. y ve al hijo desnudo. Dice, cuando vio aquel descomunal animal en reposo, pensó, mi hijo está preparado para la vida. Entonces, pero aquí es para los tranques, descomunal Aquí tranque. es para los otra cosa. Mejor, ¿no? Mejor sí, mejor que no estén pensando en esa Otra cosa, parte. Rafael, es aquí para los periodistas a veces las cosas no ocurren, sino que se registran. Sí. Se registró un accidente. Bueno, es un A la gente problema. que pregunta si hay un registro. Es un problema ya de semántica. Es un problema de semántica. Y había algo que a mí me parecía terrible en las redacciones, que tenían una lista de verbos que uno podría reemplazar. Y no se trata de eso. O sea, cada verbo, aunque él sea pariente, se puede utilizar en una situación particular. No es que tú vas cambiando verbo, afirmó, dijo, reafirmó, registró, etcétera. No se trata de eso. Se trata de que cada situación hay que buscarle su propia forma de decirlo, ¿no? de informarlo. Por ejemplo, un verbo que nosotros utilizamos en general muy mal en Panamá es comentó. Comentó. Sí. Comentar es informar más valorar. Correcto. Y entonces dice, pero me estás anunciando, me está informando. Dice, fulano tal comentó que el señor ese tenía, ahí no está comentando nada, está diciendo que tiene 9 millones Bueno. ahí en el banco. Te comento que otra de las cosas que... ¿Esto es con valoración? Sí. Ah, ok. Otra de las cosas, por ejemplo, estoy viendo acá una recopilación que tenemos, quebrantos de salud, ¿no? Los sujetos lo ultimaron a tiros, no lo mataron, propinaron golpiza, nosocomio, sofocaron las llamas, Sí. que no son formas incorrectas, Sí. pero sí más complejas de lo que debieran ser, como lo hablábamos. Sí, sí. Se alejan tal vez de Y a las- veces es como darle vuelta a todo. O sea, lo que se podría decir en una palabra, se dice en varias palabras, cuando pudiera decirse, condensarse. torrencial aguacero, El caso, Galeno. antes que decía de más sin embargo, más significa pero y significa sin embargo. Cuando usted dice más sin embargo, está diciendo como María, María, o sea, como Está diciendo que está sin embargo, sin tartamudeando, embargo. ¿no? Sin embargo, sin embargo. Entonces, una vez. También hay algunos de deportes que tenemos acá, como por ejemplo, cuando un juego termina 1-0, no dicen que terminó 1-0, sino la mínima diferencia. Y la gente se queda preguntando cuánto quedó el partido. Sí. La número 5, ¿se acuerdan la número 5? ¿Cuál? La pelota. Ah, No le dicen la pelota, le dicen el Sí. esférico, la número 5. pero yo pienso que a veces es para aportar más. Eso yo creo que está bien en el deporte. Sí, exacto. Pero El periodismo deportivo tiene una nomenclatura en lenguaje. Yo le critico al lenguaje deportivo cuando abusa, por ejemplo, del anglicismo. Palabras que se pudieran decir en español y siguen usando un término en inglés. Aunque, mira, hay gente que quiso, por ejemplo, que se dijera balompié. Pero la gente no dice balompié, dice fútbol. pero eso Que está en su bien. origen están en inglés. Los Y otros dicen comentaristas fútbol. mexicanos a veces lo llevan tal vez mucho al extremo. Sí. porque Sin todo embargo, lo dicen. alguien quiso poner básquet y la gente optó por la versión en español, Baloncesto. Y hay campeonato mundial de baloncesto. Nadie se le ocurriría campeonato mundial de básquet. Estamos conversando con el profesor Rafael Candanedo. Vamos a hablar de panameñismos en nuestro último bloque. Ya regresamos. Eco 360.